Esto es Construyendo el Debate. Gran parte de las mexicanas y los mexicanos estábamos. Política, periodismo, movimientos sociales, cultura. Opina, argumenta, analiza. Un espacio que se construye con tu participación. Esto es Construyendo el Debate. La nueva primera ministra, Elizabeth Truss, quien recientemente asumió este cargo, anunció varias medidas para hacer frente a la crisis energética que se está viviendo en Reino Unido y en la Unión Europea. Estas medidas consisten en congelar la factura media de los hogares en 2.500 libras desde el 1 de octubre de este año y hasta el 2024. Esto ahorrará a una familia media británica unas 1.000 libras al año. Esta estrategia también contempla el apoyo a diversos negocios, pero solo durante 6 meses. Además, se incluye suprimir temporalmente los impuestos sobre la energía destinada a financiar la transición hacia la neutralidad de carbono que el Reino Unido se había comprometido a alcanzar en 2050, con una trayectoria que Truss dijo querer reexaminar. Todas estas medidas se han tenido que implementar debido al incremento de los costos en los energéticos, como gases naturales y del petróleo, que se han duplicado en la Unión Europea desde el año pasado por la recuperación post-COVID de la economía mundial y el conflicto entre Rusia y Ucrania. La estrategia energética del Reino Unido está financiada con 100.000 millones de libras, lo que equivale a 114.000 millones de euros. Ante estas situaciones adversas, Liz Truss ha optado por dar luz verde a la fractura hidráulica mejor conocida como la técnica del fracking, para extraer gas pizarra con el argumento de diversificar el suministro de gas en el Reino Unido ante la crisis energética. Esta decisión ha puesto en alerta a grupos ecologistas y pobladores de diversas islas británicas que acusan a esta práctica de extracción de provocar varios temblores de tierra. Décadas de pensamientos a corto plazo en materia de energía y la incapacidad de asegurar el suministro de gas hicieron que Reino Unido dependiera en gran medida de la importación de este recurso para cubrir sus necesidades energéticas, lo cual los volvió vulnerable a las crisis de precios, denunció Truss. Con información de CNN Español, El Financiero y El Mundo, mi nombre es Jessica Martínez y estás escuchando Construyendo el Debate. Muy buenas noches, les saluda Carlos Correa y esto es Construyendo el Debate, el podcast de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Podcast que pueden escuchar todos los lunes en punto de las 8 de la noche con nuevos temas, nuevos invitados y nuevas reflexiones. Esta noche vamos a continuar analizando el tema del Reino Unido. Este es el tercer podcast que tenemos enfocado o especializado sobre este tema. Para ello vamos a platicar con la doctora Ana Luisa Trujillo y el tema de hoy es Reino Unido, estrategias frente a la crisis energética. La doctora Ana Luisa Trujillo ya ha estado en programas anteriores, pero no está de más siempre presentarla ya que es una de nuestras invitadas que nos gusta mucho platicar con ella. Ella es doctora en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM con orientación en Relaciones Internacionales. Sus líneas de investigación son seguridad europea, estado de bienestar europeo y seguridad humana en la Unión Europea. Doctora Ana Luisa Trujillo, qué gusto platicar contigo. Muy buenas noches. Muy buenas noches a todas y a todos los que nos escuchan a través del podcast de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Construyendo el Debate. Saludo con mucho gusto a Carlos Correa. Va a ser un placer conversar esta noche a propósito de la llegada de Elizabeth Truss al gobierno de Reino Unido. Muchas gracias por la invitación y también saludo a todo el equipo de Construyendo el Debate. Pues antes de hacerte la primera pregunta, doctora, quiero primero recordarles a nuestro público nuestras redes sociales para que nos sigan toda la semana. En Facebook nos encuentran como Construyendo el Debate y en Instagram como Construyendo_el Debate. Ahí nuestro equipo de producción siempre prepara muchísimo material muy interesante para ustedes, para que toda la semana estén ahí al pendiente de nuestras redes sociales. Y también por ahí nos pueden dejar comentarios acerca de los temas que quieren que analicemos con nuestras especialistas y nuestros especialistas, que también son los profesionales
profesores investigadores de nuestra facultad. Muy bien, doctora Ana Luisa Trujillo, pues para abrir esta conversación le voy a hacer la primera pregunta. ¿Cómo afrontará Liz Truss la crisis económica y energética que enfrenta actualmente Reino Unido con relación también al tema de la Unión Europea? Quiero contextualizar también que esta crisis se suma a la ya existente derivada de la salida de Reino Unido de la Unión Europea, lo cual ha significado un reajuste económico, un ajuste financiero, pero también ha sumido a Reino Unido en una profunda crisis política entre quienes defienden el Brexit como la opción viable para Reino Unido y quienes han señalado que ha sido una catástrofe y que puede provocar situaciones todavía mucho más aún complejas, como la celebración de un referéndum en Escocia o la posibilidad de que Irlanda del Norte se unifique con la República de Irlanda, formando ya una sola entidad política en la isla. A propósito de la llegada del Partido Nacionalista Sinn Féin, por supuesto el ambiente político no es para nada favorable, y eso pues podríamos sumarlo también a la reciente muerte de la reina Isabel II, que si bien no es un hecho político totalmente, sí puede ir sumando, construyendo este ambiente de desánimo, de poca certidumbre que va a tener el pueblo británico, y que por supuesto pues nos va a dar un panorama complejo en el que además llega Liz Truss al ser primera ministro, se estrena en el cargo, por supuesto con ya un bagaje administrativo importante, pero no deja de ser una experiencia nueva, tanto ella como para el nuevo rey Carlos III, que también falta ver qué tanto impacto va a tener como este eje cohesionador, como este símbolo de la monarquía, que significa tanto para el pueblo británico en términos de unidad y en términos de distinción y todo lo que también implica como esta marca de la monarquía británica a nivel internacional. Pero bueno, esto para contextualizar. Ahora, hablando de cuáles son los programas y las políticas que va a implementar Truss para aliviar la crisis económica y la crisis energética, tendríamos que hablar del anuncio que se hace recientemente en el Parlamento británico, donde se establece congelar facturas, es decir, poner topes a los pagos, a los costes de la energía en los hogares y en las empresas, el cual va a ser cifrado en 2.900 euros por año. Es decir, ningún hogar, ninguna empresa va a pagar más de 2.900 euros al año por un gasto energético. Esto significará para el gobierno de Reino Unido un ejercicio de casi 100.000 millones de libras, lo cual, bueno, en un momento hablaremos de sus consecuencias y del impacto que pueda tener en la economía británica. En cuanto a los recortes fiscales, que es otra de las medidas que se anuncia como importante para contener esta crisis, se establece que se van a poner recortes fiscales en donde el gran tema es la redistribución de la riqueza, ¿no? Los laboristas argumentan que esta política puede no ser efectiva porque en realidad no va a regresar a las clases menos favorecidas una cantidad importante de impuestos. Se hacían algunas estimaciones donde se señalaba que alrededor de 7 libras son los que le van a caer en realidad a las clases menos favorecidas, mientras que para las clases que tienen un ingreso más alto, la ganancia o lo que podrían conservar pues va más allá de las 100 libras. Entonces, bueno, esa es una medida que puede ser interesante, pero que según los especialistas no tiene gran impacto en la economía de las personas. También se anuncia un programa de alrededor de 46.000 millones de euros para ayudar a empresas a que puedan solventar los costes del uso de la energía y puedan
a equipararse un poco en cuanto a la subida de precios y a la volatilidad que pueda generarse en las facturas de luz. También hay un levantamiento de la restricción para extraer más petróleo, más gas en el Mar del Norte, y levantar la restricción del fracking, que era esta técnica de extraer gas rompiendo algunas capas de tierra y de piedra con presión de agua. Aquí es importante señalar que pues más de la mitad del gas que se consume en Reino Unido se extrae de la parte del Mar del Norte. Entonces eso podría pues de alguna manera solventar o facilitar, quizá contextualizar que para Reino Unido, si bien la crisis es importante, pues no es tan dramática como lo que pueda llegar a suceder en Alemania, donde la dependencia hacia los energéticos rusos era de más del 50% del consumo. Muy interesante lo que nos menciona, doctora. Aquí quiero hacer nada más puntualizar algunas de las ideas que nos acaba, o algunas de las reflexiones que nos acaba de ofrecer. Tiene Liz Truss, claro, un panorama muy complejo, porque además se suma el tema del Brexit, y esto agudiza la crisis política que actualmente está pasando Reino Unido. También vamos a ver qué papel va a jugar el rey Carlos III, recién estrenado en este nombramiento ya como rey. Además, muy importante, el anuncio del Parlamento de congelar las facturas para evitar altos costos de energía para las empresas y para la sociedad, para las personas. Además, otra medida anunciada son los recortes fiscales, aunque los laboristas, como usted bien lo menciona, no están de acuerdo porque esto no ayudará a las clases bajas. Muy interesante. Y aquí le voy a hacer una segunda pregunta, doctora. Tomando en cuenta que Liz Truss anunció que limitarían los costos de la energía doméstica y empresarial con la llamada garantía del precio de la energía, ¿cuál será el impacto de esta medida ante esta crisis que estamos analizando? Hay muchas voces encontradas respecto a ello, sobre todo en el sector de los laboristas. Se ha establecido que como por 2 años las facturas no superarán los 2.900 euros al año, como había mencionado anteriormente. Esto es importante en términos inmediatos porque ayuda a la población a no caer en esto que algunos especialistas llaman la pobreza energética, y que significa que si un hogar tiene que pagar más del 10% de su ingreso en energía, pues está cayendo en pobreza energética, y esto significa una desventaja importante. Se contiene quizá de manera inmediata la inflación, que va arriba del 10% y que se espera que termine el año casi en un 13%. También es importante que se considere que pues va a haber una especie de déficit fiscal, va a haber un aumento de la deuda en Reino Unido que se calcula más o menos en 170,000 millones de libras esterlinas. Creo que aquí el debate va en el sentido de que finalmente quienes van a pagar la factura o el precio, ¿no? Lo que cueste esta subvención y este tope a los precios de los energéticos, van a ser los mismos consumidores, la gente, con sus impuestos, ¿no? Porque esto pues implicará un pago de deuda en algún momento. El debate iba también en el sentido de no gravar a las personas, de no hacer que las personas sean quien terminen pagando el costo de la energía, sino que sean las empresas quienes van a tener un alza en las ganancias, ¿no? Que también se calculaba por arriba de los 170,000 millones de libras. Y bueno, los laboristas sobre todo argumentan que es momento de generar impuestos extraordinarios a las empresas petroleras y gasísticas, que sin duda van a beneficiarse de este aumento de los precios. También me parece importante señalar no solamente estas voces de los laboristas, sino algunos sectores todavía más radicales que hablaban de que era un momento importante, o puede ser un momento importante, para lanzar una iniciativa que nacionalice a las empresas energéticas como
está sucediendo en otras partes de Europa, y que quizá es momento también de que el Estado tome control de más aspectos de la economía, que vaya Reino Unido hacia una economía mucho más controlada, mucho más estatizada en términos de beneficiar o de tratar de contener esta desigualdad que va a significar el alza de los precios a la energía. Sin embargo, pues pese a lo atractivo que pudiera ser, hay ahí todavía un resquicio sobre qué tan favorable pudiera ser estas dos medidas, que por supuesto son hasta cierto punto disruptivas en Reino Unido, porque todavía existe la perspectiva en algunos sectores de poder regresar a la Unión Europea, y pues como sabemos, en la Unión Europea las economías están totalmente liberalizadas. Entonces, el debate va en ese sentido. También creo que es importante mencionar que el perfil de Liz Truss como primer ministro pues está mucho más vinculado con sectores neoliberales, con ideas más conservadoras en términos políticos, y que pues se ve difícil que vaya más allá de las medidas que ya ha planteado, porque en alguna de sus intervenciones y de sus discursos señalaba que ella prefería recortes fiscales que las dádivas, ¿no? Que el otorgamiento de dádivas. Entonces creo que eso nos da un poco el perfil de cómo se va a manejar Liz Truss de aquí a que haya elecciones dentro de 2 años en Reino Unido. Ha sido también férrea defensora del Brexit, ¿no? Es de estas voces que han argumentado que Brexit ha sido positivo para Reino Unido y que hay que ir adelante con todo lo que implica el proyecto de desvincular a la economía de Reino Unido de la Unión Europea, ¿no? Y todo lo que por supuesto va a traer, sobre todo en la frontera de Irlanda del Norte, ¿no? Falta ver si ella va a continuar con el plan, el protocolo de Irlanda del Norte, que era uno de los ejes de la política de Boris Johnson más polémicos, ¿no? Y que pudiera traer todavía más inestabilidad a esta parte de la zona de Reino Unido. Qué interesante, doctora Ana Luisa Trujillo. 2.900 euros al año, como usted nos está mencionando, que va a ser el tope máximo que se estima que paguen de energéticos las personas. También hay que sumar a este tema que actualmente ya el Reino Unido está pasando por una inflación muy elevada. Actualmente ya está del 10%, también como usted nos lo acaba de mencionar, y que seguramente se endeudarán aún más. Y los laboristas argumentan que es un momento en que es momento de que las empresas petroleras y gaseras paguen más impuestos o impuestos especiales, como usted lo menciona, porque ellos van a ser los más beneficiados en esta crisis energética. Aquí vamos a hacer una pequeña pausa, vamos a escuchar En el Librero y regresamos. En el Librero. Cápsula con la información y reseña de las últimas publicaciones de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Deportes electrónicos o eSports. ¿Qué son y con qué se comen? ¿Son un deporte? ¿Son algo que ya existía o son un fenómeno reciente? En esta ocasión te hablaremos de un libro en el que si te gustan los videojuegos y las teorías de comunicación, esto te puede interesar. Esta publicación titulada Deportes electrónicos, aproximaciones teóricas de su origen y su evolución, es coordinada por el Dr. José Ángel Garfias junto con un grupo de investigadores de la Finisterra, el centro de investigación dedicado a la investigación de videojuegos para la creación de teorías y metodologías de su estudio. En su introducción, el Dr. Garfias nos explicará cómo abordarán los temas en torno a los eSports, ya que en los últimos años han ido creciendo gracias al auge que han tenido los videojuegos en la actualidad, dándonos una breve explicación de que estos no son un tema nuevo, sino que ya posiblemente existían desde la década de los 70s. Esto con competencias creadas del videojuego Space War en la Universidad de Stanford de California. Más adelante se te explicará cómo es que se constituye esta industria, con una base sólida de consumidores, patrocinadores, reglas
equipos y cómo es que estos se rigen para ser considerados como un deporte. Todo esto dentro de un marco jurídico del derecho deportivo. Más adelante, de la mano de Fernando López Solís, conocerás todos los aspectos de la investigación que se han hecho alrededor de los eSports y cómo es que estos se han hecho de un lugar en la escena de la industria del videojuego. Además, nos darán un recorrido a través de los antecedentes que, a su vez, son la base para construir la escena de los deportes electrónicos en la actualidad. Aunque, no todo en este mundo de los deportes electrónicos es miel sobre hojuelas. Ya que, al llegar al final de este libro, en el capítulo titulado Manifestaciones sexistas y violencia de género en el ámbito de los eSports, escrito por la maestra Jimena Giselle Caballero Contreras, entenderás cómo es que existe una brecha digital de género que ha creado un sesgo en el acercamiento de las mujeres a la tecnología y a este mundo, debido al fuerte acoso que existe por parte de los usuarios hombres, quienes predominan en este mundo de los eSports. Recuerda que puedes adquirir esta publicación en el departamento de publicaciones, ubicada en el edificio G en la planta baja, o en la librería de la facultad, ubicada en la planta baja del edificio C, a un costado de la cafetería. O también puedes escribir un correo electrónico a suscripciones@politicas.unam.mx para mayores informes de esta u otras publicaciones de tu interés. Mi nombre es Brandon y hasta la próxima. Estamos ya de vuelta en Construyendo el Debate. Mi nombre es Carlos Correa y estamos platicando con la doctora Ana Luisa Trujillo, analizando el tema de Reino Unido y la crisis energética con relación a la Unión Europea. Antes de continuar con esta conversación, quiero recordarles nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como Construyendo el Debate y en Instagram como Construyendo_el Debate. Ahí nos pueden hacer llegar sus dudas, comentarios y sugerencias de temas para que nosotros abordemos estas sugerencias con nuestros especialistas, que son nuestros profesores y profesoras de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Doctora Ana Luisa Trujillo, para continuar esta conversación le voy a hacer la siguiente pregunta. Tras el anuncio de la primera ministra para retomar la técnica de fracking para extraer gas, ¿cómo afectará esta técnica del fracking a las zonas donde se tienen planeado estas perforaciones? Contextualizando, pues el fracking o la fractura hidráulica consiste precisamente en romper, como había señalado, algunas partes del subsuelo de rocas para extraer gas y petróleo. Por supuesto, puede ser una alternativa en el papel, a primera instancia podría ser una alternativa. Sin embargo, pues también esta decisión requiere un poco de matices, ¿no? Por un lado, hay mucha preocupación en los sectores ecológicos, medioambientales, porque si bien en Lancashire es una zona al norte de Reino Unido con costa en el mar, es el único lugar donde se ha permitido la extracción de gas y petróleo de esta manera. La realidad es que las cantidades que se extraen pues no han sido suficientes, no son tan atractivas y sí provocan daño medioambiental. Incluso ha habido estudios que señalan que este tipo de prácticas genera temblores y movimientos de tierra, además de inyectar químicos al manto acuífero y terrestre, que por supuesto pues señalan o implican un daño ecológico importante, ¿no? Por otro lado, pues hay voces que dicen que no hay ningún riesgo, que por supuesto se puede hacer de manera segura. Sin embargo, pues sí está comprobado que esto provoca temblores medianos, pequeños, medianos, y implica un daño ecológico importante. Gracias por su respuesta, doctora. El fracking, tan polémico en este método de extraer el gas, fracturando el subsuelo, ya ha sido autorizado su uso en la zona norte del territorio, como usted nos acaba de mencionar. Y bueno, se tiene esperado o se estima que haya daño medioambiental importante sin ser tan fructífero en cuestión de extracción del energético. Y aquí esto nos da pie a hacer la última pregunta para ir cerrando la conversación, doctora.
¿Piensa que al recurrir al fracking Reino Unido pueda cubrir el desabasto que existe por falta de la importación de gas? ¿Qué opina usted, doctora? Bueno, la técnica del fracking como una alternativa al desabasto que pudiera llegar a existir en Reino Unido creo que es arriesgada. De acuerdo a los informes medioambientales, es una práctica que causa un daño ambiental importante y no significa una adquisición de gas que pudiera ser significativa para cubrir la demanda. Algunos estudios señalan que no hay demasiadas reservas, no hay estudios que se han hecho en donde se explica que puede haber un suministro de gas para varios años en el centro y norte de Inglaterra, pero finalmente cuando se hacen estudios más profundos, más detallados, se puede encontrar que no se supera más del 10% de las estimaciones más positivas de los estudios. Esto quiere decir que para que la técnica del fracking fuera efectiva y fuera pues importante en esta recaudación, en esta búsqueda de energéticos que necesita Reino Unido para cubrir su demanda, pues tendría que generarse durante muchos años. Es decir, la extracción del gas en un futuro inmediato no implicaría cubrir la necesidad energética que tiene Reino Unido, porque según algunos otros estudios geológicos, la realidad es que el suelo británico es mucho más complejo, es mucho más difícil de perforar y los desplazamientos del gas en el subsuelo, en esta parte donde se extrae, pues ha ido a otras partes del mundo, ¿no? Ya no se encuentra en territorio británico, sino que pues se ha desplazado y no representa un volumen importante que pudiera llegar a cubrir la demanda, ¿no? Algunos estudiosos también señalan que para que pudiera ser productivo, para que pudiera ser redituable, pues tendría que haber una cantidad de miles de pozos durante un periodo casi de 10 años. Entonces me parece que no es una técnica viable. También falta ver que haya gente que tenga la intención de invertir en algo que probablemente no vaya a dar más allá de unos cuantos metros cúbicos. Entonces creo que pues por supuesto la situación se agrava y bueno, estaremos por ver cómo va tomando el pueblo británico este nuevo gobierno de Liz Truss, que no es visto con buenos ojos. Mucha gente la compara incluso con Margaret Thatcher y falta ver también cómo se va desarrollando la guerra en Ucrania en este invierno y cómo va reaccionando la población en Reino Unido ahora que el invierno se acerque y los efectos de la crisis se vean ya de manera contundente, ¿no? Entonces, bueno, hasta aquí dejaría mi comentario. Agradezco por supuesto, como siempre, al equipo de Construyendo el Debate por la invitación. Siempre es un gusto conversar a través de este espacio y me despido con mucho gusto de Carlos Correa, con quien me ha dado un enorme placer conversar. Qué interesante respuesta, y es que el fracking es tan polémico, es arriesgada esta práctica y no es realmente una alternativa para cubrir la demanda, para que la población y las empresas, o la demanda que necesitan para cubrir todo el consumo de la población y las empresas, como usted no lo acaba de mencionar. Para que sí sea redituable, debe de aplicarse esta técnica en un periodo prolongado, es decir, tener una gran cantidad de pozos extrayendo a través del método de fracking por un lapso de por lo menos 10 años. Y esto aún así no es suficiente para que se pueda subsanar el consumo energético o consumo de gas de Reino Unido, de su población. Doctora,
Quiero agradecerle que esté con nosotros nuevamente en este podcast. Esperamos tenerla de vuelta analizando otros temas de la Unión Europea. Agradecerle nuevamente que haya aceptado la invitación, y también agradezco al público de haberse quedado hasta este punto, hasta el final de este podcast. Nos despedimos, no sin antes recordarles nuestras redes sociales. Facebook nos encuentra como Construyendo el Debate, en Instagram como Construyendo_el Debate. Recuerden que este podcast lo pueden escuchar a través del canal de YouTube de Construyendo el Debate. Si lo están escuchando a través de esta plataforma, no olviden suscribirse, regalarnos un like y por ahí pónganos un comentario acerca de qué les parece estos temas. Sugiéranos otros temas que quieren que analicemos. Si nos están escuchando a través de Spotify, no olviden ponernos en sus favoritos para que esta plataforma les recuerde cada vez que tengamos, o les avise cada vez que tengamos un episodio nuevo. Recuerden que este podcast es producido por la Coordinación de Extensión Universitaria a cargo de la maestra María Auxiliadora Sánchez Fernández. En la coordinación de producción, su servidor, Carlos Correa. Asistentes de producción, Jessica Martínez Barrios y Mariel Cabello. En las cápsulas informativas, Arturo Pérez Zárate y Brandon Rodríguez Ortega. Diseño, Ángela Alemán. Se despide de ustedes Carlos Correa Cajadillo. Excelente noche. Esto fue Construyendo el Debate. Pues gran parte de la mexicana Política. estábamos esperando esto hacia Periodismo. Movimientos sociales. Estados Unidos tiene una política Cultura. negacionista. Ser vistoso. Opina, argumenta, Controversia. analiza. Un espacio que se construye con tu participación. Esto fue Construyendo el Debate.